Hola, muy buenos días amigos del auditorio, familiares y compañeros que decidieron acompañarnos hoy en esta linda mañana, 7 de marzo, de julio del 2020. Gracias por acompañarnos en esta su charla donde les vamos a estar aclarando las dudas acerca de la importancia del rol farmacéutico en los servicios de atención farmacéutica hospitalaria. Conmigo me acompañan mis compañeros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lupita y estaré aquí con ustedes para resolverles sus dudas acerca del tema. Buenos días a todos, sean todos ustedes bienvenidos y esperamos que este tema sea de su total incumbencia y que disfruten la plática. Yo soy su servidor, Jonathan Madrigal, y comenzamos. Antes de profundizar con el tema, nos gustaría realizar un estado de situación que el equipo de trabajo detectó gracias a su participación contestando las encuestas que se les enviaron hace unos días. En total se contabilizaron 186 participantes, en donde los puntos más importantes que el equipo de trabajo desea destacar son los siguientes. Primero, el 78% de los encuestados conoce que es un químico farmacéutico biólogo. Esto es realmente importante y facilitará el entendimiento para todas aquellas personas. Sin embargo, esto no representará algún problema para aquellos que no lo conozcan. Adicionalmente, encontramos algo que fue contradictorio, que el 58% sabe qué actividades realiza un QFB. Como sabemos, un químico farmacéutico biólogo realiza actividades encaminadas al área de la ciencia, como lo es el área farmacéutica, alimenticia, cosmetológicos, toxicología, química forense, entre otras. Los siguientes puntos están unidos entre sí. El 54% de los encuestados conoce lo que es la atención farmacéutica. Sin embargo, el 50% desconoce dónde acudir a estos servicios. Esto es realmente importante y creemos que se debe debido a la poca divulgación por parte de las entidades gubernamentales de nuestro país. Respaldando esta hipótesis, el siguiente punto dice que el 63% considera que estos servicios no están presentes en México. Es importante y relevante decirlo porque es un servicio que es a beneficio de nuestro cuidado, bienestar de todos nosotros. En conclusión, consideramos que este tema es de real incumbencia para todos ustedes y esperamos que en el momento que ustedes requieran acudir a uno de estos servicios de atención farmacéutica, sepan a dónde ir, cómo es el proceso y cuáles son las características principales de todo esto. Anexando, nos gustaría comentarles que pueden dejar sus preguntas o comentarios en la barra de los comentarios y al final de la exposición se dará un tiempo destinado para responder cada una de ellas. Siguiente. Una vez sabiendo toda esta información que mi compañero ya ha destacado, yo les comento un poquito de los antecedentes. Pues ¿sabían ustedes que la importancia del farmacéutico es ancestral? Ya los sumerios nos hablaban de esto en sus tablillas. En estas, las pocas que se han podido descifrar principalmente, nos habla sobre métodos mágicos religiosos como rituales o predicciones astronómicas y la asimilación de los estados de la materia y de las estaciones del año. Las conjugaciones de los dioses y de las enfermedades eran un génesis de la humanidad. O sea, por primera vez en la humanidad se relacionaba la enfermedad con la ira de los dioses. Después pasamos a una época en el mundo muy importante, la del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto se descubre un documento muy importante que todos alguna vez escuchamos hablar en la materia de parasitología, o los que llevamos la materia de parasitología. Es el tratado o el papiro de Eber, uno de los tratados más antiguos en el Antiguo Egipto, que acerca del año 1500 antes de nuestra era, y que está fechado aproximadamente en el año octavo, en el reinado del faraón Amenhotep I, en la dinastía decimoctava. Fue el egiptólogo alemán Georg Ebers quien se encargó de traducirlo
y de poderlo publicar. En este tratado nos hablaban acerca de la importancia que tenían ciertos órganos vitales como el corazón, el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, y por primera vez en la historia se empezó a describir ciertos grupos ajenos al organismo. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, se describe por primera vez la presencia de la Taenia saginata, este gusano que es de bastante importancia en el área clínica. Después pasamos a la China, en los albores de la China celeste, allá por antes de la era cristiana, se escribió por primera vez un libro que recopilaba toda la información de plantas y su forma de cultivo y lugar de cultivo. Este libro se llamaba El Pensado, que fue escrito por muchísimos autores de la época y es donde por primera vez se destina el uso de las compresas para poder hacer estas plantas, lo que hoy conocemos como el té. Después pasamos a la Grecia, donde un personaje muy importante, siguiente por favor, un personaje muy importante cambia la historia de la humanidad. Este personaje allá por el 360 a.C. se llamaba Hipócrates y fue un filósofo de alta importancia, ya que él fue el primero en separar la religión de la medicina. Él separa todas las creencias que los egipcios adoptaron de los sumerios y por primera vez se establece que todo el daño que una persona puede adquirir puede ser por un factor ambiental y que este ya no tenía relación alguna con la ira de los dioses. Ya después fue para el año 2240 cuando el emperador Francisco II de Sicilia, mediante el edicto de Palermo, dividió las profesiones del médico y del farmacéutico. Después tenemos en Roma que nace la farmacia galénica y que esta debe su nombre al médico cirujano y farmacéutico romano Galeno de Pérgamo, que fue el primero en ejecutar las diferentes disciplinas y poderles dar un espacio distinto. O sea, el del médico era en un espacio determinado y el del farmacéutico es en otro espacio. Son disciplinas que tienen mucho que ver, pero que están fuertemente unidas, pero también separadas. La siguiente, por favor. Agregando algo de lo que dijo mi compañero, me gustaría resaltar que en la etapa del siglo I y II en Roma, los farmacéuticos tenían actividades específicas y dependiendo de la actividad que tenían, era el nombre de su profesión. Es decir, aquellos profesionales que se dedicaban solamente a la recolección de hierbas o minerales para elaborar aquellas sustancias medicamentosas, se les conocía como los herbaris. Aquellos que solamente se dedicaban a la venta de los productos medicamentosos se les denominaba farmacopolos. Aquellos que solamente se encargaban de preparar y mezclar las sustancias se les denominaba farmacotribes y finalmente aquellos que solamente actividades estaban basadas en la elaboración de perfumes o tintes se les conocía como esplazaris. También es importante resaltar que en la Roma antigua aparece el primer antecesor de la farmacia, el cual se le denominaba apoteca, que era el primer establecimiento previamente regulado y físico en donde una persona podía acudir a comprar remedios herbolarios. Siguiente. Ahora, pasando ya para los años 80, surge el famoso boom farmacéutico, donde los catedráticos de la Universidad de Luisiana y de la Universidad de Florida, Harper y Strain, por primera vez en la historia de la Organización Mundial para la Salud, acuden el término pharmaceutical care, cuidados farmacéuticos, que van entrelazados con la labor médica. Ya para la Convención de Tokio de 1993, la OMS acepta el término atención farmacéutica y se pone de manera más disciplinada y acunida las funciones del farmacéutico y del médico. La siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco acerca del profesional farmacéutico. Bueno, ¿cómo surge el papel del farmacéutico? Bueno, el papel del farmacéutico se desarrolló principalmente para cubrir las necesidades de los sistemas sanitarios dentro del sector salud, pues la cuidadosa dispensación bajo la prescripción y el consejo fundado
Garantiza que los medicamentos sean empleados con seguridad y eficacia para que ellos alcancen los máximos beneficios terapéuticos derivados del tratamiento. Siguiente, por favor. Los farmacéuticos están capacitados dentro del sector salud debido a que, 1, se encargan de la dispensación y regulación de los medicamentos. 2, comprenden la importancia de los principios de la garantía y de la calidad. 3, garantizan la calidad de los productos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues el profesional farmacéutico es aquel que se encarga de que los medicamentos puedan llegar a nuestras manos en buenas condiciones y aptos para nuestro consumo. 4, dan consejo con conocimiento de causa a los pacientes y también al médico o a cualquier personal de la salud. 5, concientizan al público acerca del uso razonable de los medicamentos. Y por último, 6, son aquellos que documentan, monitorean y evalúan los tratamientos de los pacientes. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablando sobre la atención farmacéutica, la definición más correcta nos la brinda la Organización Mundial de la Salud, la cual define como un servicio asistencial farmacéutico en coordinación con otros profesionales de la salud, como cuáles, médicos, enfermeros e ingenieros sanitarios, en donde todos en conjunto se responsabilizan de la provisión, monitorización y concientización de la farmacoterapia de los pacientes mediante un conjunto de prácticas, aptitudes, actitudes, conocimientos, responsabilidades y valores y ética. La atención farmacéutica está compuesta por 4 servicios básicos fundamentales, los cuales se encuentran en el diagrama siguiente. En primer lugar, encontramos la dispensación de los medicamentos, la cual es la actividad que se le atribuye como el único labor del farmacéutico, lo cual es incorrecto porque también realiza las siguientes actividades. El segundo servicio es la indicación farmacéutica. Seguido a ello está el seguimiento farmacoterapéutico y al final la educación para la salud. Existen algunos otros servicios complementarios que bien no forman parte de la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero están inmersos en el mismo concepto. Estos son la gestión de medicamentos, el URM, que es las siglas de uso racional de los medicamentos, y la formulación de medicamentos magistrales. Todos estos puntos serán tocados a continuación en las siguientes diapositivas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la atención farmacéutica? La definición nos abarcan 4. 1. Aliviar o reducir los malestares mediante la implementación de medicamentos o procedimientos dietéticos higiénicos. 2. Promover un uso racional de los medicamentos, es decir, consumir aquel medicamento cuando y solo cuando lo necesite. El siguiente es una atención personalizada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo brindar una atención farmacéutica a una persona joven o adolescente que a una persona de la tercera edad. A este pequeño grupo de pacientitos hay que tener mayor atención y cuidado debido a que les cuesta un poco más entender las cosas. Es por eso que se ocupa individualizar la asistencia. Finalmente, evitar los problemas relacionados a la medicación y los resultados negativos asociados al medicamento. Estos 2 conceptos están inmersos en el seguimiento farmacoterapéutico, que a continuación se les va a mencionar. Siguiente. Ahora les vamos a hablar de una definición muy importante, que es la dispensación de medicamentos, que es el acto responsable desempeñado por el farmacéutico, el auxiliar de la entrega de insumos para la salud, ya sean dispositivos o medicamentos. Para eso es muy importante un documento que aquí, por lo menos en nuestro país, es de vital importancia. Ese medicamento va a ser la receta. La receta consta de diferentes partes, pero yo ahorita en este momento les voy a hablar sobre el tipo de fracción a las que las recetas médicas se sujetan. Una receta médica se clasifica o se va a
a resaltar por el tipo de medicamento que se va a emplear. Por ejemplo, las recetas o los medicamentos se dividen en fracciones, en este caso los medicamentos. Les voy a hablar sobre la fracción 1, que son los medicamentos que solo pueden adquirirse con receta. Los medicamentos de fracción 2 son medicamentos que requieren para su adquisición receta médica y que deberán ser o que deberá retenerse la receta en la farmacia que la surta y será registrada en los libros de control. Los medicamentos de fracción 3 son medicamentos que solamente pueden adquirirse con una receta médica y que se podrán sustituir hasta 3 veces. Un ejemplo de este es la ceftriaxona, ya sea de 500 o de 1 miligramo. Después tenemos los medicamentos de fracción 4, que son medicamentos que para adquirirse requieren receta médica y que pueden restituirse cuantas veces sean necesarias, pero que siempre y cuando el médico lo indique. Después tenemos los medicamentos de fracción 5, que son medicamentos sin receta y que están autorizados para su venta, pero que esta venta tiene que ser única y exclusivamente de las farmacias. Y después tenemos los medicamentos de la fracción 6, que son medicamentos que son o se pueden adquirir sin receta médica y que estos se pueden encontrar en diversos establecimientos, como por ejemplo las tienditas. Todos estos medicamentos están sujetos, o estas fracciones de medicamentos están sujetos a la Ley General de Salud de México, en la cual se establece que para su venta y suministro al público, todos los medicamentos requieren de una prescripción o una receta expedida por un profesional de la salud con licencia vigente y registrada. Esto lo menciona el artículo 226 de la Ley General para la Salud. Siguiente, por favor. Después tenemos la dispensación de los medicamentos. ¿Cuál es este proceso para la dispensación de medicamentos? El número 1 va a ser la recepción y la validación de la prescripción, o sea, que la receta cumpla con todos los datos ya mencionados anteriormente, que venga el nombre del médico, el sello del médico, como bien se los mencioné, que esté registrado su cédula y que esté de manera vigente. Después tenemos 2, el análisis y la interpretación de la prescripción. 3, la prescripción y la selección de los insumos, que estos sean adecuados a la enfermedad, al paciente y a las dosis adecuadas para poder tratar al paciente. 4, la entrega de insumos y la información por el dispensador. Esta es muy importante y es casi exclusiva del farmacéutico o del auxiliar de farmacia, en la cual nosotros tenemos como responsabilidad decirle al paciente cómo se tiene que tomar sus medicamentos si es que la receta no es clara por parte del médico, cuáles son las dosis y los tiempos. Después tenemos 5, los registros. Los registros van a ser documentos o son documentos donde se van a registrar las entradas y las salidas de medicamentos. En este caso, los medicamentos que son controlados. Un ejemplo de ellos es el metilfenidato, la famosa droga del estudiante, que es muy común que los adolescentes universitarios consuman. Y este es el fin del proceso. La siguiente, por favor. Ok, a mí me gustaría realizar una pregunta al auditorio. Por ejemplo, cuando van a la farmacia y por un medicamento de venta libre, es decir, fracción 5 y 6, que no requiere receta médica, el farmacéutico debe de realizar una serie de entrevistas previa a la dispensación del medicamento. Esto está estipulado en el Reglamento de Insumos para la Salud. Estas preguntas consisten de ¿para quién es el medicamento? ¿Sabe cómo usarlo? ¿Por cuánto tiempo lo va a usar? ¿Cuál es el padecimiento que quiere tratar con el medicamento? Estas preguntas tienen que ser realmente realizadas por el farmacéutico para asesorarse que el paciente sepa si lo va a usar adecuadamente y si sabe para qué es el uso. Entonces, mi pregunta es, cuando han ido a una farmacia y han comprado un medicamento de venta libre, ¿el farmacéutico realizó estas preguntas o solamente les entregó el medicamento así fácil? Esta pregunta es para el auditorio. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la indicación farmacéutica, recordando lo que dijo hace un momento mi compañero Jonathan. Bueno, vamos a definir principalmente a la indicación farmacéutica como el proceso por el cual un farmacéutico ofrece un servicio de consejo a un paciente que acude a la farmacia por un síntoma menor. ¿Qué es un síntoma menor? Bueno, un síntoma menor lo vamos a definir como aquel síntoma
que presenta un malestar en el paciente, pero sin embargo no es de tanta relevancia. ¿Cómo puede ser? Pudiera ser como algún dolor de cabeza, algún mareo, algo así. Bueno, aquí es donde el farmacéutico podrá dispensar aquellos medicamentos de la fracción 5 y 6 de venta libre. Y bueno, esto sería principalmente con el objetivo de mejorar la vida del paciente, de valorar su estado de salud. Vamos a también determinar si los síntomas que presenta son por una reacción negativa a la medicación, o en caso de que nosotros no podamos hacer nada, ya lo evaluaremos y lo derivaremos a un servicio de atención médica. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo es este proceso? Primeramente, nuestro paciente lo identificaremos con su nombre, sexo, edad y todos los datos personales que representa. Después realizaremos la entrevista que hace unos momentos mi compañero Jonathan ya nos mencionó. Ahí también es importante recalcar que le tenemos que preguntar a nuestro paciente si él está tomando algún medicamento, si presenta algunas enfermedades crónicas degenerativas, cuál es su estado de salud, en caso de que sea mujer, si está embarazada, para así nosotros evaluar nuestro caso. En el caso número 3, nosotros tomaremos una decisión. Esta se puede derivar en 3. Primeramente, en caso de que nosotros creamos que podemos solucionarlo, en caso de que sea un síntoma menor, dispensaremos algún medicamento. En caso de que no, derivaremos a nuestro paciente con un personal médico o a otro servicio de atención farmacéutica. Por último, nosotros registraremos el caso y lo recopilaremos para llevar un registro en nuestra farmacia. Siguiente. Es indispensable agregar también que la indicación farmacéutica, como ya lo mencionó mi compañera, es un servicio destinado para aliviar solamente aquellos síntomas menores. El farmacéutico también tiene sus limitaciones y no es capaz de prescribir algún otro medicamento que requiera receta. También es importante decir que si la persona o paciente que acude a este servicio está embarazada, está en un estado de lactancia, tiene algunas sospechas de una reacción adversa medicamentosa, posee alergias, es indispensable la derivación del médico sí o sí, ya que él es el personal capaz de realizar una prescripción valorando todos estos aspectos. Siguiente. Ok, el tercer servicio de la atención farmacéutica es el seguimiento farmacoterapéutico, el cual se considera que es un servicio continuo sistematizado. ¿Por qué sistematizado? Porque está constituido por una serie de pasos y debe estar documentado con el fin de tener trazabilidad en todo el proceso. Este se realiza en colaboración con otros profesionales de la salud. Probablemente es el servicio de la atención farmacéutica que requiera una conexión más íntima con el médico, con la enfermera, con el ingeniero sanitario, con todos aquellos profesionales de la salud que estén involucrados con el paciente. ¿Cuál es el objetivo de este? Detectar, prevenir o solucionar un PRM o un RNM. Este término ya lo hemos mencionado anteriormente y les vamos a decir su significado. Primeramente, ¿qué es un PRM? Es un problema relacionado a la medicación. Fue el primer término que se acuñó en el año 1998 y se define como todas aquellas acciones o circunstancias que producen problemas de salud atribuibles al uso inadecuado de los medicamentos. ¿Cuáles son estas acciones? Por ejemplo, que el medicamento no se haya administrado adecuadamente según los intervalos especulados por el doctor, que la dosis haya sido la incorrecta, entre otros. Otra, la conservación del medicamento por parte del paciente o farmacéutico fue la inadecuada y el principio activo sufrió un daño. A mí me gustaría realizar esta pregunta. ¿Quién de ustedes almacena los medicamentos en los baños? Yo sé que es una práctica muy común porque lo he visto. Déjenme decirles
que los baños es el peor sitio para almacenar un medicamento. ¿Por qué? Como sabemos, los medicamentos sufren de degradación. ¿Y qué factores degradan un medicamento? Son tres principalmente: luz, temperatura y humedad. Y en el baño tenemos los tres. Entonces, eso, aunado de que el baño es un lugar rico en microorganismos, es el factor ideal para que los medicamentos se degraden. Y esta degradación bien puede no causar un efecto que cause un daño al cuerpo, o bien puede causar una reacción adversa medicamentosa. ¿Qué otras acciones me pueden causar un PRM? Que la adherencia terapéutica no haya sido la correcta. Es decir, si mi médico me dijo 3 veces al día y yo me lo tomo cada vez que me acuerdo, obviamente no te va a hacer un efecto y probablemente te puede causar un problema de salud. Otra, tomar la cantidad inadecuada del medicamento. Esto es muy común en los jarabes o en las fórmulas farmacéuticas líquidas, como en el caso de jarabes, emulsiones y suspensiones. Usualmente estas fórmulas tienen vasos dispensadores, los cuales vienen cantidades específicas que el médico receta. Pero yo sé, porque yo también lo he hecho, que se nos pierde el vaso y le damos el trago al jarabe. Eso también está mal, es una práctica que se debe de evitar. ¿Por qué? Porque puede producir un problema a la salud. Ahora, el segundo término, un resultado negativo asociado al medicamento. Parecen similares, pero no lo son, ya que este se acuñó en el 2005 y se define como todos aquellos problemas de salud que son causados por un uso inadecuado. Estos sufren una división, ya sea dependiendo su necesidad, es decir, que adquiera un problema de salud debido a consumir un medicamento que no ocupo, o que tenga un problema de salud debido a no consumir un medicamento que sí ocupo. Las siguientes categorías son eficacia y seguridad. Ahora, ¿cómo se realiza el seguimiento farmacoterapéutico? Mediante la implementación de protocolos genéricos. ¿A qué me refiero con genéricos? Son protocolos preestablecidos que pueden ser aplicables en todo el mundo. Sin embargo, el farmacéutico debe de hacer adecuaciones a este método general para adecuarlo a las necesidades de su población. El más común y reconocido mundialmente es el denominado método DADER. ¿Cuáles son los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico? La detección. ¿De qué? De problemas relacionados a la medicación y los resultados negativos asociados al medicamento para posteriormente solucionarlos o resolverlos. 2. Maximizar los efectos terapéuticos de los medicamentos y minimizar los efectos tóxicos del mismo. 3. La contribución en un uso racional de los medicamentos y finalmente documentar y la mejora continua del proceso, con la finalidad de cada vez ofrecer un servicio nuevo. Siguiente. Ahora, ¿cómo es el proceso del seguimiento farmacoterapéutico? Primeramente, se oferta el servicio. Al ser un servicio que muy poca gente conozca o casi nadie, a mí me gustaría preguntarles, ¿ya habían escuchado del seguimiento farmacoterapéutico? Pueden comentarlo en los comentarios. Al ser un servicio que no se conoce, es importante que el farmacéutico explique lo que es, lo que se pretende hacer y sus características principales. Así, el farmacéutico, en compañía de estudios clínicos, va a poder evaluar el caso. ¿Quién puede ser acreedor de este seguimiento farmacoterapéutico? Cualquier persona que acuda con su propia voluntad a este servicio. Sin embargo, los pacientes que más se benefician de esto suelen ser aquellos pacientitos que tienen enfermedades crónicas degenerativas, como lo es la diabetes mellitus y la hipertensión. También aquellas personas de la tercera edad, ya que suelen tener grandes problemas al confundir los medicamentos o al administrarlos inadecuadamente. También aquellas personas que padezcan enfermedades concomitantes o estén en una medicación concomitante. ¿A qué me refiero con la palabra concomitante? Que administren 2 o más medicamentos a la vez o que tengan 2 o más problemas de salud a la vez. Una vez que la persona acepta el servicio,
es indispensable que se agende una cita posterior. Nunca se debe de realizar la entrevista al mismo tiempo que se ofrece un servicio. ¿Por qué? Porque el farmacéutico solicita al paciente su botiquín personal. Una vez que ya están en la entrevista farmacéutica, se se realiza la entrevista y se toman en cuenta 3 puntos básicos. El primero son las preocupaciones. ¿De quién? Del paciente respecto a su problema de salud. Esta pregunta es abierta y el farmacéutico se la realiza al paciente para conocer cuándo inició su problema, cuánto tiempo lleva con él, ha notado que ha aumentado, cómo ha afectado su vida. La mayor información posible que pueda recabar es lo mejor. En el segundo punto, se hablan sobre los medicamentos. Es decir, el farmacéutico toma su caja que trajo el paciente y va sacando medicamento por medicamento realizando las siguientes preguntas. ¿Lo consume actualmente? Cuando lo consume, ¿reduce su síntoma? O cuando lo consume, ¿ha notado que el problema de salud aumenta? ¿Cuánto consume de este medicamento? ¿Para qué problema de salud lo consume? Todas estas preguntas son indispensables para evaluar si los problemas de salud que tiene el paciente son atribuibles al uso del medicamento. Finalmente, el último punto es un repaso. En este repaso solamente es agregar información adicional. Por ejemplo, si tiene alguna alergia, está embarazada o en estado de lactancia, o otros aspectos como el peso, la talla, entre otros aspectos. Finalmente, una vez que se recolecta toda esta información, el farmacéutico llega a la tercera etapa, que es el estudio de situación. Lo realiza mediante la implementación de un esquema o diagrama en donde relaciona los medicamentos que usa versus los problemas de salud que aparecen, con el fin de realizar similitudes y conocer si el problema de salud se puede relacionar o no al medicamento. Una vez que el diagrama está hecho, nos brincamos a la siguiente fase, que es la de estudio. Esta es la fase más importante que menciona el método Dader, debido a que es donde hay una conexión mayor con los médicos, con los enfermeros. ¿Por qué? Porque relacionan todos aquellos problemas de salud en fuentes bibliográficas o base de datos con el fin de conocer si sí o si no es el problema de salud causado por el medicamento. Una vez que se establece esto, nos brincamos a la fase de estudio, en donde se establece 100% o casi con total seguridad qué medicamento está causando el problema de salud y por qué. Es decir, evaluar qué PRM, es decir, qué acción está haciendo el paciente para que cause el problema de salud o qué resultado negativo, problema de salud, está asociado a la acción. Es decir, un PRM o un RNM. Finalmente, en colaboración con el médico, se realiza una fase de intervención, donde la fase de intervención puede ser directa con el paciente, es decir, aquellas intervenciones en las cuales solamente se requiera cambiar la dosis o cambiar el tiempo de administración. Son pequeños cambios en la farmacoterapia del paciente, o pueden ser directos con un médico, como aquellos cambios que ocupen un intercambio de medicamento, es decir, cambiar un medicamento de la misma familia, sustituir el medicamento o eliminar el medicamento. Finalmente, después de un periodo considerado por el médico y farmacéutico, se realiza una entrevista final, en donde se evalúa el caso y se observa si se solucionó o no el problema de salud. Siguiente. Una vez ya explicado lo que mi compañero mencionó, les voy a hablar un poquito del término educación para la salud. La definición más correcta y acertada, según la Organización Mundial para la Salud, nos dice que son las actividades destinadas al proceso de educar y concientizar al paciente, familiares o ciudadanía respecto al uso correcto de los medicamentos e insumos para la salud. ¿Cuáles son sus objetivos? Sus objetivos son 4 y son muy primordiales. Todos hemos escuchado hablar de estas palabras, pero a lo mejor no conocemos bien su significado auténtico y genuino. El primero es el de la promoción, que no es otra cosa más que el proceso que permite a las personas incrementar el cuidado y el control sobre su propia salud.
Después tenemos el de la prevención, que son las medidas o las disposiciones que se van a tomar de manera anticipada para evitar que suceda una causa o un fenómeno considerado como negativo. Por tercero, tenemos la recuperación o la curación total o parcial, repito, curación total o parcial de un paciente que se encuentra su organismo desequilibrado, enfermo o dañado. Y por último y no menos importante, la rehabilitación, que es el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restaurar al sujeto. La Organización Mundial para la Salud nos dice que para que una persona pueda gozar de la salud, se necesita de una tríada de 3 conceptos elementales: el físico, la salud física, la salud social y la salud mental. Son un ciclo que se unen entre sí para poder definir a un paciente con salud. Si falta la salud física, por ende va a faltar la salud mental. Si falta la salud mental, por ende va a faltar la salud social. Si alguno de estos 3 conceptos falta, no podemos decir que el paciente entonces goza de salud. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les hablaré un poco acerca de la gestión de medicamentos. La gestión de medicamentos se refiere al manejo adecuado de los recursos o insumos de la salud en un proceso que requiere un PNO, un procedimiento normalizado de operación. Este incluirá algunos aspectos como la inspección de los insumos, el cumplimiento de las normas vigentes de acuerdo a la FEUM, los criterios de almacenaje, control y monitoreo, criterios de rechazo. Es decir, aquí evaluaremos si nuestros medicamentos se encuentran en buen estado y son aptos para su dispensación. También incluiremos la periodicidad de intervalo. Bueno, ahora podemos decir que el sistema de gestión de farmacia se puede dividir en dos. Este se lleva mediante 2 procesos. Primeramente son las PETs, las primeras entradas y primeras salidas, al igual que también se puede llevar mientras unas PCPS, que son primeras caducidades y primeras salidas. ¿Cuál es el objetivo de estos sistemas? Bueno, primeramente se realizaron para mantener un orden. 2, también puede ser para tener un control adecuado sobre nuestros medicamentos. ¿Cómo es eso? Un ejemplo, en las PCPS podemos decir que son primeras caducidades, primeras salidas. Podemos organizar nuestro medicamento de acuerdo a la vigencia de caducidad. Es decir, dispensando primero todos aquellos medicamentos los cuales tienen una vigencia más corta, así dejando en nuestro estante aquellos que tienen un periodo más largo de vida. ¿Para qué? Para que nuestros medicamentos puedan tener un periodo donde nosotros los podamos administrar sin necesidad de que estos caduquen en nuestro estante. Bueno, posteriormente esto lo registramos todo en un software. Los aspectos mínimos de acuerdo a la FEUM para registrar las entradas y salidas deben contener los siguientes datos. ¿Cuáles son? Bueno, sería la fecha en que se realizó el movimiento, el tipo de movimiento, si es entrada, si es salida, número de lote, saldo de existencias, cantidades vendidas, compradas o devueltas. Ahí nosotros tendríamos que ver, de acuerdo si nos encontramos en un hospital, en una farmacia, depende en dónde nos encontremos. También debe llevar la descripción del producto. Bueno, la dosis, tipo de medicamento, vía de administración y por último el documento legal, el número de documento legal. ¿Para qué? Para así nosotros tener un registro de nuestro inventario. Siguiente, por favor. Okay. El siguiente término que vamos a abordar es el uso racional de los medicamentos. Como saben, los medicamentos es la herramienta principal y primordial de la farmacoterapia. La edad de oro de la farmacología ha iniciado a mediados del siglo XX y principios del siglo XXI. Se considera como la edad de la farmacología. ¿Por qué? Porque se han descubierto y sintetizado nuevas moléculas con interés terapéuticos comprometedores. Sin embargo, debido a la tendencia de liberar y producir medicamentos en grandes cantidades
y categorizarlos como clasificación 5, 6, es decir, de venta libre, esto ha propiciado que se realice un consumo inadecuado de los medicamentos. También se ayuda debido a la publicidad que realizan las industrias farmacéuticas con el fin de llamar la atención del paciente. ¿Qué pasa en el mundo? Según la OMS, dice que el 50% de los medicamentos que se prescriben, ya sea de venta libre o con receta, se prescriben mal. Aunado a esto, el 50% de todos los medicamentos que se administran en un paciente se consumen inadecuadamente. En contracara, tenemos que el 33% de las personas en el mundo no tienen acceso a los medicamentos, básicos. Es decir, aquellos medicamentos que pertenecen al cuadro básico de medicamentos de una entidad. ¿Qué pasa con todo esto? Gracias a un congreso que hubo en Kenia en el año 1985 y detectando todas estas necesidades que les mencioné, nace el término de uso racional de los medicamentos y se define o cumple cuando un paciente, cualquiera que sea, recibe el tratamiento farmacológico adecuado y según sus necesidades clínicas, con el objetivo de aliviar su enfermedad, y este medicamento se debe de recibir al menor costo posible, ya sea para él, para ella o para cualquiera de la población. ¿Cuáles son los principios básicos del URM? Uno es usar cuando el medicamento se requiere, porque es muy común que nosotros tenemos un ligero dolor de cabeza o un ligero malestar muscular y ahí vamos a tomar un analgésico. Bien, se sabe bien que los malestares menores desaparecen al poco tiempo que aparecen y en algunos casos no es necesario administrar un medicamento. El segundo principio es la prescripción responsable. Esto es muy común con los médicos y farmacéuticos, claro, porque también pueden estar en complot, que solamente prescriben algún medicamento en especial. Por ejemplo, un antibiótico, que el médico está comprado con un antibiótico. ¿Por qué? Porque recibe cierta comisión o porque la industria farmacéutica promociona al doctor. Entonces el médico solamente prescribe ese antibiótico, y eso contribuye a la resistencia antimicrobiana, lo cual es un problema sumamente importante a nivel mundial debido a que los fármacos que usamos nosotros contra las bacterias ya no están ejerciendo el mismo efecto que ejercían hace años. Finalmente, el tercer principio es implicar al paciente, decirles que la eficacia del medicamento depende en gran medida de la adherencia terapéutica, es decir, que siga pie a pie las indicaciones del médico, que si le dice una cucharadita, no le dé el trago al frasco, ¿va? O si le dice antes de la comida y se la toma después, es muy probable que el medicamento ya no ejerza el mismo efecto farmacológico. Y esto del uso del medicamento no está solamente unido a la prescripción, sino a toda la cadena de medicamentos. Es decir, desde su concepción, desde la investigación y desarrollo, desde los estudios preclínicos, clínicos, hasta la distribución, prescripción o venta o dispensación, hasta un uso del paciente. El último eslabón viene siendo la farmacovigilancia, el cual se encarga de revisar todas aquellas reacciones causadas por los medicamentos. Es importante que el uso racional esté en cada eslabón con el objetivo de evitar problemas a la salud. Siguiente. Una vez ya habiendo escuchado lo que nuestros compañeros dijeron, ahora les voy a hablar sobre la elaboración de fórmulas magistrales, que por definición se sujeta a una fórmula magistral. Es un medicamento destinado a un paciente en específico, preparado, y escúchenme bien, por favor, preparado única y exclusivamente bajo la supervisión del farmacéutico y con una prescripción médica. ¿Cuáles son los pasos para poder ejercer bien la elaboración de una fórmula magistral? Pues primeramente es la evaluación de una prescripción, donde, o sea, un médico lo esté indicando, o sea, que tenga un fin terapéutico. La selección de los insumos, que estos sean adecuados a la patología del paciente. La selección de la metodología, o sea, los procesos que se van a utilizar en el laboratorio para poder elaborarlos.
Y por último, el control de calidad y la documentación adecuada para poderlo dispensar. ¿Qué es el control de calidad? Bueno, pues según la norma 059 SSA 1 2015 nos dice lo siguiente, nos dice que la calidad es un estándar específico y claro en la producción de medicamentos. O sea, es el conjunto de medicamentos, el conjunto de medidas adoptadas de manera planificada y sistematizada con el objetivo de garantizar que los medicamentos sean de calidad requerida para el uso al que están destinados. ¿Sí? Una vez sabiendo esto, es muy importante aclarar lo siguiente. La fracción 2 del artículo 31 del reglamento para los insumos de la salud, de la Ley General de Salud, nos dice lo siguiente, y escuchen por favor lo siguiente, sobre todo aquellas personas que no están enfocadas o dedicadas al área de la salud. Nos dice que cuando una receta expresa una denominación distintiva, o sea, el nombre comercial del producto, su venta tiene que estar sujeta a lo que el médico prescribió o a su denominación que el médico acuñó. Solo el médico y únicamente el médico es quien tiene la capacidad de poder cambiar el nombre del medicamento en la receta para poder ser dispensado de manera adecuada. Esto es porque muchas personas, se lo mencionamos, van a la farmacia, tienen un medicamento con un nombre genérico y no se lo pueden recetar porque el que el médico les prescribió tiene otro nombre distinto, aunque el principio activo sea el mismo. Porque todos estos documentos van en un libro estos medicamentos van escritos en un libro de control y se tiene que respetar el nombre que el médico escribió en la receta. ¿Por qué el médico? Porque él es el único que conoce el historial clínico del paciente, la patología del paciente, y es el único que la ley dicta que puede realmente escribir o prescribir una receta médica. ¿Alguna duda que tenga el auditorio? Ok, a continuación vamos a iniciar con la sesión de preguntas o respuestas, o de igual manera, si tienen algún comentario que quieran agregar sobre los temas que se abordaron, aparecerán en pantalla aquellas preguntas y comentarios que quieran realizarnos. Ok, aquí veo una que dice: ¿cuáles son las áreas de oportunidad de los QFB durante esta pandemia? Ok, bueno, a mí me gustaría decirles, un saludo Mariana, decirles que actualmente debido a la pandemia el QFB está enfocado más a la detección más bien, estudios de detección mediante pruebas PCR, reacción en cadena de la polimerasa para la detección del virus, o bien la realización de pruebas rápidas mediante la detección de anticuerpos IgG o IgM. Yo creo que actualmente estas son las áreas en donde el QFB está más fuerte en esta etapa de la pandemia. También es cierto que en la industria farmacéutica ahorita pues está en pleno auge, como ya se mencionó, es la etapa de oro de la farmacología. Entonces yo diría que en la industria farmacéutica y en el diagnóstico clínico ahorita son las de mayor oportunidad durante esta pandemia. La siguiente pregunta dice: ok. Jonathan, ¿quieres decir algo? Pues creo que esa pregunta que nuestra compañera Tania Estrada, hola Tania, te mandamos un saludo y un abrazo, es un poquito compleja de responder porque las normativas que rigen a los farmacéuticos para la realización de sus funciones son bastantes. Va desde normas hasta legislaciones sanitarias. Es un compendio de información y de estructuras gubernamentales muy variadas la que rigen a la producción y la elaboración del trabajo de los farmacéuticos. Realmente te puedo citar o te puedo decir alguna norma como la 059 que nos habla sobre la calidad de los medicamentos o la elaboración de los productos, y es una norma a la que todos nos tenemos que apegar, tan solo por darte un ejemplo. Agregando a lo que nos dijiste, igual si el farmacéutico está encaminado al área de producción, es bien sabido que la norma oficial mexicana 059
la 072 que habla sobre el etiquetado de medicamentos, la 073 que habla sobre la estabilidad de medicamentos fármacos, o bien si se encuentra en las áreas de atención de la salud, puede seguir la norma 220 que habla de la farmacovigilancia o la norma 240 que habla de la tecnovigilancia, es decir, la vigilancia de los dispositivos médicos. También sea o no responsable de la salud, pero que esté implicado en servicios de atención primaria, tiene que estar basado o conocer de menos la Ley General de Salud, ya que es el documento madre que regula nuestras funciones. Ok. La siguiente pregunta, es de misma Tania. Ok. Según el Reglamento de Insumos para la Salud, el único personal autorizado para dispensar un medicamento es un farmacéutico o bien un técnico con preparatoria terminada, pero que tiene que estar previamente capacitado por el farmacéutico. Estas son las únicas dos personas que pueden trabajar en farmacia y pueden dispensar un medicamento. También en México, en algunas instituciones para la salud, se cuenta con auxiliares que reciben cierta capacitación por ciertos meses para que ellos puedan atender a las necesidades de las personas que necesitan dispensar sus medicamentos, agregándole un poquito a lo que nuestro compañero acaba de mencionar. Esto ocurre, por ejemplo, muy común en el IMSS, que en las farmacias del IMSS no todos son farmacéuticos, sino que a veces son auxiliares de farmacia y que a veces cuentan con una educación muy distinta. Pueden que son enfermeros o nomás terminaron la prepa y encontraron la oportunidad de trabajo, se les dio la capacitación y están en esa área elaborando. Además, que es como requisito que el personal de farmacia mínimo esté capacitado una vez al año, por lo que los personales que trabajan ahí deberán estar capacitándose manualmente para que ellos así puedan dar un mejor servicio a la comunidad. Aquí hay una pregunta que yo creo que muchos la tienen. ¿Cuánto tiempo se le puede dar a los medicamentos después de que la fecha de caducidad ha llegado? Yo estoy seguro que han escuchado mitos que dicen que un medicamento después de su fecha de caducidad puede tener una vida útil de hasta 6 meses después de. Esto bien puede ser cierto, pero nunca es aconsejable por la siguiente razón. Cuando un medicamento ya está próximo a su fecha de caducidad, su estabilidad física, química o hasta microbiológica puede estar comprometida y en algunos casos la degradación del principio activo es sumamente drástica. Quiere decir que ya no te va a realizar el efecto terapéutico o bien que se pueden producir moléculas nuevas que no estaban originalmente en el medicamento que pueden causar una reacción adversa. Por eso, siempre es aconsejable que si tienes ya un medicamento próximo a su fecha de caducidad, es preferible mejor llevarlo a un lugar especial para que le den tratamiento de deposición. Por ejemplo, hay farmacias que tienen contenedores especiales en donde tú depositas tus medicamentos caducados y ellos se encargan de recolectarlos y llevarlos a un lugar adecuado. Es por eso que nunca es aconsejable utilizar un medicamento después de su fecha de caducidad por esto, porque pierde efecto o bien te puede causar un daño. Por eso si tienen medicamentos caducados es mejor deshacerse de ellos, pero de manera responsable. Jamás hay que tirarlos en la basura porque personas pueden encontrarlos y pueden usarlos. Ok. Aquí hay otra pregunta que dice... Jonah, ¿qué dices? Héctor, definitivamente, por lo menos aquí en México, estamos muy lejos, muy lejos de que eso llegase a suceder. A diferencia de otras naciones donde el QFB sí puede prescribir medicamentos que son un poquito más de venta libre, no tanto prescribir, sino más bien recomendar. Me equivoqué, más bien la palabra correcta es recomendar. En México, para que exista eso que tú preguntas, se necesitaría una educación más amplia en el área de la química farmacéutica
para que las personas o los encargados en esta área puedan hacerlo. Es exclusivamente, como lo dice la fracción 2 del reglamento para los insumos en el artículo 31, que es solamente y únicamente una exclusividad en la República Mexicana que le pertenece solamente al médico. Médico que debe de tener una cédula profesional vigente y registrada. En México estamos muy lejos de que eso suceda, a comparación de países como España, donde allá la legislación es totalmente distinta y los medicamentos que son básicos o de cabecera, como los antihipertensivos y los analgésicos, sí pueden ser, repito, recomendados por el QFB. Ok. Recuerdo bien que les hice una pregunta respecto si a ustedes cuando fueron a la farmacia y compraron un medicamento de venta libre, les pregunté si el farmacéutico se asesoró que sí conociéramos el medicamento, y estoy viendo que la mayoría de las preguntas son de no, nunca nos preguntaron, nunca preguntan, no, solo entregan el medicamento, o a mí tampoco, jamás me preguntan nada. Esto en verdad es realmente cierto, a mí tampoco nunca me han preguntado, creo que de mis 22 años, jamás, que me acuerde, y es preocupante porque de aquí nace el uso irracional de los medicamentos. ¿Por qué? Porque un paciente puede ir con la idea de comprar un medicamento porque la vecina me dijo, porque mi amigo me dijo que es para esto y probablemente tiene algún otro uso, o bien puede estar contraindicado con algún otro medicamento que estoy consumiendo actualmente. Es por eso importante que siempre que querramos consumir un medicamento, remedio, toda sustancia medicamentosa, es indispensable acudir con el médico o bien buscar asesoría farmacéutica. ¿En dónde podemos conseguir asesoría farmacéutica? En una farmacia. En una farmacia se puede perfectamente buscar asesoría farmacéutica, o bien si estamos cerca de un centro de salud o un hospital, busquen los módulos de farmacia. Generalmente tienen espacios especiales y destinados para dar asesoramiento farmacéutico. Ok. La siguiente pregunta, muy interesante. ¿Por qué los QFBs no se les conocen más? Lupita, ¿quieres decir algo? Dice, ¿por qué los QFB no se les reconoce más si tienen funciones tan importantes? Bueno, en lo personal creo que hay muchas personas que a veces ni siquiera saben lo que es un QFB. De hecho, nuestra campaña principalmente puede mostrar las funciones que tiene, el papel que desempeña dentro del sector sanitario y lo importante que se ha vuelto desde que entró al sector salud. Pues antes no era tan reconocido debido a que los médicos no permitían que se le aconsejara. Sin embargo, últimamente han visto buenos resultados debido a que la acompañación farmacoterapéutica del farmacéutico junto con el médico ha dado buenos resultados en los tratamientos, pues los conocimientos que nosotros portamos son indispensables para que el tratamiento tenga buenos beneficios y sea más exitoso. Ok. Una pregunta también interesante. Jonathan. ¿Ustedes? Hola, Mariana Vallejo. Diré tu pregunta en voz alta para que todo el auditorio pueda escucharla. Okay. Ustedes también trabajan en medicina alternativa como herbolaria, homeopática, etcétera. ¿Y qué opinan de ese tipo de medicamentos? Ok, es una pregunta bastante interesante. Sí, la medicina alternativa como la herbolaria y la homeopatía, sí la hemos llegado, o sí se puede llegar a trabajar. Pero vamos a sentar bien la base de tu pregunta, porque la herbolaria es una medicina o un tipo de medicina que es para prevenir, no es curativa. Por lo general no se utiliza mucho de la herbolaria para curar enfermedades ya dictadas o diagnosticadas. Por otro lado, la homeopatía es también preventiva, por lo cual la importancia de la industria farmacéutica no radica tanto en la homeopatía o en la herbolaria, sino ya en los medicamentos que ya tienen un efecto terapéutico más fuerte, más agresivo en el organismo y que puede llegar a curar a las enfermedades de manera
paulatina. Hay un libro muy interesante que se llama La Vuelta a los Vegetales, de un químico farmacéutico argentino que yo recomiendo mucho, y en el cual él hace toda una descripción completa de las plantas más importantes para poder llegar a curar, a tratar enfermedades que todavía no han sido diagnosticadas. Se hace una descripción gráfica muy hermosa, muy bonita sobre las plantas, dónde se puede encontrar la planta y cómo, lo más importante, cómo preparar la planta, porque créanme, es muy común que muchas personas llegan a los servicios de emergencia con intoxicaciones porque se equivocaron de planta, no supieron elegirla, o cortaron mal la planta y cortaron un pedazo de la planta que trae toxinas o propiedades nocivas al organismo. Es un libro que lo puedes encontrar en las librerías y de verdad es bastante recomendable. Se llama La Vuelta a los Vegetales y es de un químico farmacéutico argentino que por el momento ahorita no recuerdo el nombre, pero el libro sí es muy popular en el mundo de la herbolaria y de la homeopatía. Otra pregunta importante es, ¿solo los médicos tienen la capacidad de recetar? ¿Y qué pasa en aquellas poblaciones donde no hay un médico? Tengo entendido que según el Reglamento de Insumos para la Salud, aquel profesional que puede dispensar es un médico cirujano dentista o un médico destinado a las ciencias veterinarias. Pero hay casos excepcionales, como en el caso que menciona Tania, en el que la comunidad no existen los recursos necesarios para traer a un médico. En este caso, esta actividad de recetar y prescribir medicamentos puede ser llevado a cabo por una enfermera partera. En estos casos son excepcionales, pero sí se pueden prescribir medicamentos. En el caso de la pregunta que nuestra compañera Tania hace, recordemos que solamente en el caso de los que son dentistas o maxilofaciales o cirujanos maxilofaciales, solamente pueden recomendar un rango de medicamentos. ¿Cuáles son estos medicamentos? Los que son analgésicos, como lo es el paracetamol, el ibuprofeno o el diclofenaco. Por otro lado, los antibióticos que estos pueden recomendar son la ampicilina, la penicilina, la ceftriaxona y la gentamicina, que son medicamentos que solamente son exclusivos para el uso de infecciones que se pueden generar una vez que se hizo algún tipo de tratamiento bucal. O sea, no tienen un rango de prescripción amplio. No es como que te puedan recetar metformina con glibenclamida, que son medicamentos para los diabéticos, tan solo por dar un ejemplo. O sea, ellos también están limitados en la forma de recetar. Y la última pregunta que vamos a mostrar es la siguiente. Relacionado al comentario sobre la asesoría directamente en las farmacias, ¿cómo se puede tener acceso a este servicio? Bien, lamentablemente no todas las farmacias cuentan con este servicio, al menos el de dispensación sí. El de indicación farmacéutica puede que no. ¿Por qué? Porque probablemente la persona que está en el mostrador no es un farmacéutico, puede ser un técnico que ha recibido asesoría de un farmacéutico, claramente. Entonces, esta clase de servicios sí los puedes encontrar en farmacia, pero es aconsejable que vayas a un módulo especial dentro de los centros de salud que tienes en tu localidad. ¿Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de solicitarlo? Pues la indicación farmacéutica a mí personalmente nunca lo he solicitado y nunca me lo han ofrecido. El de seguimiento farmacoterapéutico jamás, a mí nunca. La educación para la salud probablemente sí, al momento de que voy a un centro de salud y está un químico dando una plática, o bien están entregando folletos, trípticos, etcétera, ¿no? Yo tuve la oportunidad, Jonah, hablando un poquito de lo que tú estabas comentando, de trabajar en una distribuidora de medicamentos que tenía atención a clientes. En esta distribuidora era una zona muy marginada donde se encuentra y por lo general la gente no tenía la oportunidad de acudir con el médico. Otra vez la cuestión económica que tanto merma a la sociedad mexicana. Y la gente iba y sabía que necesitaba un medicamento que era recetado con receta y no contaba con la posibilidad de ir con un médico para que se lo pudiese volver a recetar.
Entonces las personas pues solicitaban el favor o el servicio de darles el medicamento sin receta. A lo mejor voy a estar mal en decirlo, pero sí, muchas veces se le daba al paciente el antibiótico, porque en los libros donde nosotros registrábamos al paciente, al antibiótico y los datos que nos pide de las recetas, el paciente sí ya estaba previamente registrado. Anteriormente ya había consumido no solamente ese antibiótico, sino que ya había tenido un historial de medicamentos que consumía y que sí era para el beneficio de su salud. Respondiendo a la antepenúltima pregunta que el maestro Francisco Amador realizó. Bueno, creo que ya con esto cerramos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Jonathan, ¿te gustaría cerrar sesión? Sí, les agradezco mucho a todos que se hayan tomado una oportunidad de su tiempo, que ojalá les haya gustado, que sus dudas hayan sido solucionadas y que es muy importante resaltar la importancia del químico farmacéutico biólogo en México, que el QFB no solamente está para hacer copros, sino que está también para asesorar a la sociedad, a una sociedad que está muy mermada, no solamente económicamente, sino en conocimientos y en educación para la salud. Nos hace falta ejercer una tarea muy ardua, muy ardua en México. A eso, si le sumas la ignorancia de las personas, y no quiero ser grosero, que la estamos viendo en esta pandemia, con que se creen todo lo que en las redes sociales dicen, bueno, el trabajo se hace todavía más duro. Esperemos que el trabajo de mi compañero Jonathan Castillo y Lupita Robles y el servidor haya sido de su gusto, y nos encantó estar con ustedes en esta linda mañana, linda tarde mañana, y estamos aquí, seguimos estando aquí para resolver sus dudas en la parte de los comentarios después de que esta plática informativa haya culminado. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí.